Un alumno tuyo nos había hecho saber que sos un hombre que tenés mucha convicción con las políticas públicas de mediano y largo plazo, que no crees en el cortoplacismo. En el cortoplacismo. No es que no crea en el corto plazo, sino en el cortoplacismo. Y esa es una de las cuestiones culturales claves para que en la sociedad argentina se lo entienda, porque también eso define la manera de votar y de pensar. No necesariamente lo que es bueno para el corto plazo lo va a hacer a largo plazo, ¿cierto? Suponte, ahora hay una ley de alquileres que seguramente el legislador la pensó para favorecer a los inquilinos, con mucha más restricción. Sí. Pero la ley que pasó ha desalentado mucho a los dueños de las propiedades que se alquilan, y ahora que los alquileres son mucho más altos que antes de la ley. O sea, ¿a quién termina perjudicando? A los inquilinos. Y así pasa con muchas políticas que son cortoplacistas, pero a largo plazo son malas para el crecimiento económico, suponte. Chávez y después Maduro decían a Venezuela que iban a hacer una política que iban a sacar a toda la gente de la pobreza. A largo plazo, ¿qué ocurrió? La gente está cada vez más pobre en Venezuela. Y así te podría dar cientos de ejemplos de políticas que parecen buenas para el corto plazo, pero que son malas cuando uno las ve a 1, 2 o 3 años vista. Porque desalientan, sobre todo desalientan la inversión. El que invierte, el que puede invertir, el que ahorra, si ve que un país es riesgoso o no invierte. Y lo que es más grave, y ya empezó a pasar en Argentina, saca el dinero del país. Entonces, ¿por qué hay tanta fuga de capitales en Argentina? Históricamente, pero más en los últimos años. Porque se desconfía de qué va a pasar en Argentina. Y lo que es aún peor, ahora uno habla con los chicos, con los jóvenes, y no sé, no me animaría a dar un porcentaje, pero 1 de cada 2 dice, me voy a ir del país. O sea, ya no se trata del capital, de la inversión, ya se trata de la gente. Los chicos, los jóvenes, no creen en Argentina y piensan en irse del país. Coincido con vos, Marce, y fundamentalmente creo que dijiste un término que es el de la confianza. Obviamente, para que hayan inversiones tenemos que construir previsibilidad también. Y hay algo que con mucha humildad creemos que también es importante poner en el debate, que empecemos a hablar de esto, que es el de la construcción de un plan, el de la construcción de una agenda, en donde podamos decir, vamos a llevar un proceso para poder tener resultados. ¿Cómo ves vos, Marcelo, este tiempo al que nosotros le llamamos la primaverita que va a venir en términos económicos, sobre todo, y voy a lo concreto, a este proceso inflacionario que estamos viviendo, donde seguramente el gobierno va a tratar de generar salarios que le ganen a la inflación para que de esta manera las condiciones del humor social sean mejores? Sí, bien lo dijiste, normalmente en las elecciones el oficialismo gana cuando la economía llega bien, y es muy importante, por ejemplo, el salario, el poder adquisitivo del salario. Normalmente cuando ganó el oficialismo, me refiero a elecciones de presidente como las legislativas, como la de este año, normalmente es cuando el salario ha estado con un mejor poder adquisitivo, por ejemplo. En ese sentido no lo ayuda el actual gobierno la situación porque el salario viene perdiendo desde el año 2018. Desde el principio del 18 esta parte viene cayendo todos los años. Con la crisis de Macri en adelante y siguió después por la pandemia. Ahora el gobierno evidentemente quiere llegar a la elección con un mayor nivel de consumo y hay alguna presión para renegociar salarios, cosa que vamos a ver en estos meses y hasta fin de año. Y puede ser que algo mejore el consumo por esa razón. O sea, si lo vemos a hoy, el salario está bajo, no lo ayuda para nada el oficialismo para esta elección. Pero va a mejorar un poco el poder adquisitivo en estos meses. También a veces eso es preocupante de que la política cambie tanto su política para ganar las elecciones. Y pasó, por ejemplo, en el 2019, el anterior presidencial, 2019, sí. Cuando pierde las PASO, fueron en agosto, ¿no? Claro. Que pierde por paliza la elección, el oficialismo de ese momento, Macri, una reacción en la política, sobre todo muchas rebajas de impuestos, que después de las elecciones aparecieron todas juntas. Cada vez se hacen cosas más audaces para ganar una elección.
Y eso trae también desconfianza, porque la pregunta de la gente es, ¿y qué va a pasar después de la elección? Seguinos por todas nuestras redes sociales, pero por sobre todo por nuestro canal de YouTube.